Ya, mira. Entonces decía que el desequilibrio ecológico es la alteración del orden natural de un determinado ecosistema. Y te voy a mencionar algunas cosas que tengo aquí, ¿ya? Mira, por ejemplo, en esta imagen se está presentando múltiples problemas que afectan a nuestro planeta, que al final los sufrimos todos. No solamente lo sufre el hombre, lo sufrimos todos. No importa dónde, en qué parte del planeta estemos, como para no sentir su efecto. Ahora, cuando hablamos de desequilibrio ecológico, en la naturaleza existen muchos procesos que van a alterar nuestro armonioso desenvolvimiento. Uno de ellos es la depredación. Y mira, tú estás viendo esta imagen. Y creo que para nadie esta imagen, ¿cómo se llama? Es ajena, ¿no? Y no diría, ¿qué cosa está pasando ahí? Por ejemplo, amigo Nicolás, ¿qué observas acá? Cornejo, ¿no es así? ¿Qué observas acá? Este cornejo. ¿Qué, si tú ves esta imagen, qué me dirías que está pasando? No te entendí, hijo. ¿Puedes repetirme nuevamente, por favor? Cornejo, ¿qué observas ahí? A ver, unos troncos. Árboles ahí destruidos. ajá. Entonces, mira. Ya, mira. La deforestación es el proceso provocado mayormente por la acción humana, que destruye la superficie forestal. Creo que para todos nosotros es sabido que el Amazonas, que la Amazonía es el pulmón del mundo. ¿Por qué le llaman pulmón del mundo? Porque este lugar, por la gran cantidad de vegetación que existe, en ella se produce en mayor proporción el proceso de la fotosíntesis, la oxigenación de nuestro planeta. Y esta oxigenación va a transportar este vital elemento con la fuerza del aire hacia todo nuestro planeta. Nosotros sabemos que la industria maderera, ya sea para la fabricación de muebles, para otras actividades, es cada vez más creciente. Van hacia la selva, miran sus intereses personales y empiezan a cortar todos los árboles que encuentran a su paso. Inclusive existen otras prácticas, sembríos de otro tipo de vegetales, y destruyen grandes extensiones de árboles, ¿ya? Y esto perjudica no solamente a Perú, sino perjudica al mundo. Entonces, la deforestación es un proceso provocado mayormente por la acción humana, que destruye la superficie forestal. Se origina por la acción del hombre sobre la naturaleza, principalmente la tala de los árboles, ¿no? Y ahí tú ves la imagen. Ahora, hay otro problema, la desertificación. José Gabriel, ¿qué ves en esta imagen? ¿Cómo ves este terreno aquí? A ver. Es un terreno seco. Está desierto, Miss. No hay nada de agua. Podrá haber alguna forma, y mira ese árbol. Dentro de poco, muchos de nuestros ecosistemas se mostrarán así. Es más, en la imagen nosotros veíamos que habían lugares en el mundo que ya tenían esta característica. Entonces, la deforestación es el proceso por el que un territorio que no posee las condiciones climáticas de los desiertos, principalmente en zonas áridas, semiáridas,
y subhúmedas secas, termina adquiriendo las características de un desierto. Nosotros podemos convertir en una sociedad, en un suelo, en un ecosistema que no lo era, podemos convertir en una zona altamente desértica, debido a la destrucción de la cubierta vegetal, a la erosión del suelo, a la falta de agua. Y desde luego, en todos estos procedimientos, el hombre está directamente, es directamente responsable de esto. ¿Ya? Entonces, sí, había dicho que sí, regresa sin demora. Entonces, habíamos visto un primer problema, que era la deforestación. El segundo problema es la desertificación. Es la transformación de un suelo agrícola en un suelo árido, debido a la extrema explotación, debido a la falta de agua, debido de repente, hay empresas mineras, por ejemplo, que han vertido todo su contenido de su producción, convirtiendo extensas zonas agrícolas en zonas desérticas. Esto se ve, por ejemplo, en la Oroya y los lugares cercanos a la Oroya. Y estos desechos tóxicos que se han botado al medio ambiente no solo ha afectado a tierra, sino también ha afectado a seres vivos. Se habla de niños contaminados por ciertos metales pesados como el plomo. Ya han habido muchos informes acerca de la situación de la salud de estos niños. Ahora, otro problema es la explosión demográfica. Dice, en los últimos años, la población de la Tierra se ha incrementado en millones de personas, los cuales deterioran el medio ambiente y destruyen el planeta, contaminando las aguas, la atmósfera, la flora, la fauna, la explotación excesiva de materia prima, el uso irracional, etc. Mira, la población del mundo ha crecido de tal manera que se requiere más agua, se requiere más, ¿qué te digo? Más alimentos, por lo tanto requiere más flora, requiere más fauna. Al haber tanta gente, gasta más energía. Entonces, el crecimiento de la población en el mundo ha pedido más a la naturaleza, pero ha pedido más a la naturaleza sin trabajar en devolver, en trabajar para recuperar lo que ya está. Entonces nosotros vemos cómo la gente no se ha educado en la cantidad de familias que debe tener. Si bien es cierto, te debe haber contado papá y abuelito, las familias hacia los años 70, 80 eran numerosas. Si nosotros hablamos de repente de los hermanos de nuestros abuelitos, inclusive de repente de nuestros tíos, en una familia eran 7, eran 8, hay familias donde llegaron a tener hasta 2 hermanos. Pero pasado el tiempo y la educación, a nosotros ya nos dijeron, ¿no? Si nosotros queremos recibir de repente una mejor atención en todo el sentido relacionado con nuestra vida, con una vida saludable, es mejor tener una familia con un número razonable de hijos. Pero a pesar de ello, en zonas donde la cultura no ha llegado, hay todavía familias muy, muy numerosas. Entonces, eso a la larga, ¿qué lleva? Que los requerimientos de todos los recursos de nuestra naturaleza sean cada vez mayores. Y eso también produce un desequilibrio a nuestros ecosistemas. Aunque el día de hoy, debido a esta pandemia, la cantidad de muertos en el mundo también en alguna forma debe llevar al equilibrio. Porque cuando se habla de un equilibrio en un ecosistema, debe haber un equilibrio entre la gente que nace y la gente que muere. Esa es la ley de la vida. No es que nosotros seamos malos y queremos que alguien muera, no, sino para que haya un orden dentro de nuestro planeta, debe haber un equilibrio entre la gente que va naciendo y la gente que ya va cumpliendo su ciclo de vida. Solo así podríamos mantener un orden natural desde el punto de vista biológico.
Otro problema son los incendios forestales. Los incendios forestales, amigos, no es que alguien vaya y agarra un fosforito y lo lance. Muchos de estos incendios forestales se provocan de manera natural. Por ejemplo, dice, ¿no? Es un tipo de incendio que se produce y se desarrolla principalmente en zonas naturales con vegetación abundante. Hace unos años se hablaba de un cierto incendio forestal cerca a Machu Picchu. Las causas más comunes de estos incendios forestales, aparte de la acción humana, son la existencia de grandes masas de vegetación en periodos prolongados de sequía. Llega un momento, no hay de repente agua y estos extensos terrenos se secan, ¿no? Y hay grandes masas que al contacto con un menor combustible pueden provocar o pueden desencadenar el excesivo calor, también puede provocar provocar un pequeño incendio y debido a la gran vegetación que hay se produce un incendio de grandes dimensiones. La emisión de etileno a la atmósfera, un compuesto altamente volátil, los vientos fuertes o moderados. Cuando hay un incendio forestal juegan muchos factores y uno de ellos es el viento y es muy difícil de controlar y se da no solo en el Perú sino en el mundo. Luego, otro es el sobrepastoreo. ¿Qué cosa vemos acá? A ver, voy a mencionar a otro niño. Mi amigo Mesa está. Sí, Miss. Hijo, ¿qué puedes ver en esta imagen? A ver, coméntame. ¿Rebaño de ovejas? ¿Y es poquita o bastante? Bastante, Miss. Ah, mira, el sobrepastoreo, ya, el sobrepastoreo es el aumento exagerado de determinado grupo de animales. Así como en el caso, por ejemplo, del hombre, que al crecer en número requiere mayor cantidad de ciertas cosas, en este caso, cuando, por ejemplo, de repente hay una determinada comunidad y tienen una buena producción y empiezan a reproducirse y a aumentar, incrementar considerablemente cierto determinado ganado, no es saludable para un determinado ecosistema. En las zonas altoandinas, los hombres dedicados a la crianza de ganados, ellos tienen que criar sus ganados y conservar el número de sus ganados guardando un equilibrio. La cantidad de ganado que les sirve para consumo debe estar en equilibrio a los que nacen. Hasta inclusive para esto tiene que haber un orden natural si nosotros estamos pensando en el medio ambiente. Pero, por ejemplo, acá en Lima, ¿qué pasó? Algún grupo de personas se dio cuenta que por ahí, por las zonas de Puente Piedra, habían espacios donde se podía criar cerdo. Y de repente era muy rentable para el mercado. Vino otra persona y dijo, yo también, pues como quiero que él lo crió, yo también quiero criar. Y crió. Y la producción de ellos empezó a traer enfermedades, mal olor, se desarrolló. Luego, creció tanto la población que de repente el alimento no le era suficiente, empezaron a buscar otras fuentes de alimento, inclusive fuentes de alimento no aptas para consumo humano. Y como no les interesaba, empezaron a crear todo un desorden, todo un desequilibrio en los ecosistemas. Entonces, por ese lado, el hombre también era irresponsable. El incremento de los seres vivos dentro de un ecosistema debe estar en equilibrio. ¿Cómo, Miss? Entre el nacimiento y las muertes. Y no es que seamos malos, oh, no amamos la vida, no es que nosotros amamos la muerte, no. Si nosotros queremos mantener en equilibrio nuestro gran ecosistema llamado planeta Tierra, entonces siempre se debe estar salvaguardando la vida, la muerte de estos seres vivos, porque basta que uno se incremente en número, afecta a otro. ¿Ya? Entonces el sobrepastoreo también es un grave problema. Ahora, la sobreexplotación también es un grave problema. Por ejemplo, yo me doy cuenta que los árboles
Yo siembro, he visto en determinado lugar, en la parte de la selva, que hay una buena población de árboles de caoba, de cedro, que son árboles que son muy requeridos en el mercado. Y yo voy y empiezo a talar todos, como lo que estábamos viendo en el video al empezar. Se hablaba de que se había explotado tanto las riquezas marinas, los peces, y que inclusive se había extraído aquellas especies que estaban en periodos de reproducción. Y una pesca responsable tiene que buscar y tener en cuenta mantener los bancos de peces. Y los pescadores saben en qué regiones están los peces aptos para consumo humano y en qué regiones están los peces que van a todavía cumplir su ciclo, de tal manera que no se extinga esa especie. Pero la irresponsabilidad, el crecimiento de la informalidad a nivel de la pesca, les interesa y empiezan a, ¿cómo se llama?, a extraer aquellos recursos que de repente por algunos pescadores responsables a través del tiempo se guardaban. La extracción de peces, chicos, inclusive usted sabe que en Perú no solamente los que extraen peces son los peruanos. Vienen, se llevan todo todas las poblaciones que están guardadas responsablemente a través del tiempo. Pero no. Entonces, el uso irracional, el consumir todas aquellas formas de recursos humanos que permanecían a través del tiempo, también es una irresponsabilidad. Cosa que donde también es irresponsable el hombre. ¿Ya? Y en ello hablamos, por ejemplo, ¿no? Los ecosistemas cuentan con mecanismos para equilibrar su desarrollo y el funcionamiento de sus condiciones naturales. La tala, la quema de la vegetación merman el hábitat y el desarrollo de muchas especies. Por ejemplo, los bosques que tardan en ocasiones siglos para instalarse, establecerse en una determinada zona. Así, por ejemplo, la caza indiscriminada, la pesca excesiva, llevan a la merma de su población, extinguiendo muchas especies. Por ejemplo, la chinchilla era una especie de conejito andino y está en peligro de extinción. La taruca, la vicuña, entre otras especies, y muchas que han considerado atractivas o de repente de carne nutritiva, el hombre ha pensado solamente un determinado periodo ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el término? Ha pescado, ha cazado en exceso de tal manera que desapareció, se extinguió. Por eso se dice que el hombre es el principal contaminante de los ecosistemas. Vamos a hacer un